Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Contentos de estar con ustedes una vez más. Y el día de hoy vamos a ver la palabra de Dios en Romanos capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio de la justicia de Dios en nuestra serie Evangelio, un estilo de vida. Y yo voy a usar la traducción, nueva traducción viviente, o la versión nueva traducción viviente, para que desarrollemos este tema de Romanos capítulo 4 del verso 1 al verso 8. Vamos a estar desarrollando poco a poco el capítulo 4 porque el apóstol Pablo está haciendo una ilustración de la justicia de Dios en la vida de Abraham, en la fe de Abraham. Entonces yo voy a leer la palabra de Dios en la versión nueva traducción viviente. Y dice así, Romanos capítulo 4, verso 1. Voy a leer hasta el verso 3. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. El apóstol Pablo está ejemplificando en Abraham la justicia de Dios, o nos está adentrando a la justicia de Dios en la vida o en la fe de Abraham. Mire, primero veamos qué es ilustrar o qué es una ilustración. Ilustrar es aclarar un punto o aclarar una materia con palabras, con imágenes o de algún otro modo. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Está ilustrando la justicia de Dios en la fe de Abraham, en lo que Abraham hizo. Usted y yo conocemos la historia, y quien no ha conocido o no ha leído la historia de Abraham, el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que deje su tierra, que deje su casa, su parentela, que él lo llevaría a un lugar que sería mejor. No le dice dónde lo va a llevar, solo le dice déjalo todo y sígueme. Abraham en fe deja todo y sigue a Dios. Y sigue y camina en fe en la palabra que Dios le dio. Entonces miren, ¿cuál es el objetivo de Pablo al hacer esta ilustración de la justicia de Dios? El objetivo de Pablo es demostrar que en el principio, o que desde el principio, la justificación se viene revelando por la fe. No es algo nuevo, es algo que viene aconteciendo desde el tiempo antiguo. Y qué mejor ejemplo que toma Pablo que la vida de Abraham. Abraham, el padre de la nación judía. Abraham, de quien el Señor le promete, a quien su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, mire, ¿qué nosotros vemos en Romanos capítulo 4 del 1 al 8? Porque hasta ahí nosotros veremos. Primero vemos que si la justificación fuese por las obras, tendríamos nosotros de qué gloriarnos. Pero la justificación no es por obras. Y si tenemos algo de qué gloriarnos, no nos gloriaríamos para con Dios. La versión que yo les leí, la nueva traducción viviente, dice, ¿qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, él habría tenido de qué jactarse. Pero esa no es la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. La justificación solo viene de Jesús. Viene por la fe en Jesús. Es necesario que creamos en Jesús como el Hijo de Dios, que le recibamos en el corazón y seremos justificados del pecado, justificados de aquello que nos separa de Dios, que nos separa del Padre, que nos impide llegar al cielo. Jesucristo es el camino al cielo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, de acuerdo a Juan capítulo 14, verso 6. La justificación es por fe, no por obras. Mire, ¿qué más dice ahí el texto bíblico? En el verso 4 dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. La justificación es por la fe, no es por las obras. ¿Qué haríamos nosotros, los que no tenemos muchas posibilidades o que no tenemos muchos ingresos para hacer obras o para hacer una ayuda social? Iríamos atrás con aquellos que tienen mucho dinero y que hacen muchas obras. Ahora, no se trata de no hacer obras, se trata de hacer lo que el Señor nos manda hacer, porque ciertamente cuando tenemos fe, esa fe, lo vamos a ir viendo en el transcurso
del desarrollo de este tema de la justificación y en la vida de Abraham, aquel que tiene fe debe demostrar su fe por las obras, pero cuando nosotros hacemos algo y tenemos puestos los ojos en Jesús, le damos la gloria a Cristo, le damos la gloria a Jesús, y es lo que tenemos que hacer. Ahora, nadie puede llegar al cielo por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. El mejor ejemplo está en aquel ladrón que muere junto a Cristo en la cruz del Calvario. Él era un ladrón que estaba siendo muerto por sus pecados, por sus delitos. Él justamente estaba siendo crucificado. Él estaba pagando con justicia por sus malas acciones. Pero ve a Jesús, ve al dador de la vida junto a él. El Señor toca su corazón y entiende que el que está a su lado es el mismísimo Dios, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice a él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la justicia de Dios. Jesucristo, que vino al mundo sin mancha y sin pecado, y que muere sin transgresión, sin pecado, vence la muerte, vence el pecado, da la esperanza bienaventurada de la salvación, y justificó a este hombre, al ladrón de la cruz. Ahora, estamos en la vida de Abraham. Abraham tuvo fe, hizo una obra, dejó su tierra y su parentela, pero el Señor no le justifica por la obra que hizo, sino por la fe que tuvo en él, de dejarlo todo y seguirlo, aún sin saber dónde iba a llegar. Porque dice la palabra de Dios, donde nosotros leímos que cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, es algo que se le debe. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones o por lo que hace, sino por la fe en Dios. Si somos justos o justificados, es porque Cristo nos justifica. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. Pero también dice Romanos capítulo 5 verso 1 que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo termina aquí Pablo arrancando esta ilustración de la justicia en la vida de Abraham? Mire cómo termina Pablo en el verso 6 al 8, poniendo otro ejemplo o poniendo el testimonio de David acerca de la justicia de Dios. Verso 6 dice: David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Mire lo que dice el salmista: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Somos dichosos cuando somos justificados. Somos dichosos al ser justificados sin obras. No merecemos la gracia de Dios, pero por su amor y misericordia, Él nos la entrega, Él nos la da, Él la tiene disponible para que nosotros nos acerquemos a Él. El mundo que está pasando por la necesidad que está pasando, por el caos que hay, donde vemos guerras, rumores de guerra, donde hay esfuerzos por la paz, pero no se llegan a esos esfuerzos. ¿Por qué? Porque necesitamos a Jesús. En una ocasión, en Ecuador, hicieron un video, nosotros somos ecuatorianos, hicieron un video en una entrevista del programa de José Delgado. En Ecuador lo conocen. Estoy poniendo un ejemplo. Eran dos jóvenes sumidos en drogas, perdidos en drogas. Y una frase que se popularizó en Ecuador fue de uno de estos muchachos que dijo: yo quiero amor, comprensión, yo quiero ternura. Y se empezó a molestar con esa frase y se empezó a decir: el mundo necesita amor, el mundo necesita amor, el mundo necesita amor. Bueno, la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Entonces el mundo necesita a Dios. Cuando nos acerquemos a Dios, las cosas cambian. Cuando nos acercamos a Dios, los problemas no se van a ir, pero los vamos a sobrellevar de una mejor manera, y Dios nos va a ayudar a ir saliendo del problema. Vamos a avanzar en la gracia de Dios, vamos a avanzar en la justicia de Dios. Seamos lo que quiere el Señor que seamos, miremos al cielo. Estamos de paso, como yo les digo siempre, estamos de camino nomás, y tenemos que tener puestos los ojos en la eternidad. Cristo murió en la cruz por ti, para darte salvación, para darte esperanza y para justificarte. Solo la fe en Jesús te justifica. Acércate a Cristo, porque en Él tenemos esperanza, en Él tenemos salvación.
Estamos avanzando en nuestra serie de estudio Evangelio, un estilo de vida, para entender que nuestras vidas deben estar presentadas, como dice la Biblia, en culto racional para nuestro Señor. Que nuestros miembros ya no sirvan a las cosas que no agradan a Dios o al pecado, sino que alaben a Dios. Que donde usted y yo caminemos, seamos de ejemplo para otros en la imagen de Cristo Jesús. Solo en Jesús tenemos esperanza, solo en Jesús tenemos salvación, solo en Jesús lo tenemos todo. Este capítulo 4 de Romanos es muy extenso y hoy lo hemos visto hasta el verso 8. Pero, ¿qué hemos visto que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está ilustrando la justicia de Dios. Está poniendo al padre Abraham o Abraham como ejemplo de la justicia que es dada por la fe. Y si tú tienes fe, al igual que yo, somos justos delante de Dios. No importa en qué te hayas equivocado, en qué hayas fallado, en qué hayas hecho mal, eres justificado por la gracia de Dios. Vamos a vivir de una manera que agrademos a Dios y que seamos recíprocos o que seamos agradecidos con esa justicia que nos fue dada por los méritos de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana, porque esto solamente es un abreboca para todo lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, cuando está ilustrando la justicia de Dios. Y qué mejor ejemplo en Abraham. Si puedes, vuelve a escuchar el mensaje si no lo has podido ver ahora. Yo sé que en Ecuador ahora mismo están en actividades, pero la iglesia, que el Señor le bendiga, que comparte el mensaje, que podamos seguir hacia adelante, que sigamos mirando a Cristo Jesús, el cual tiene todo lo mejor y desea todo lo mejor para nosotros y nos ofreció su vida para que vivamos juntamente con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana y no te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, síguenos en nuestras redes sociales. No estamos para ser seguidores, estamos para predicar la palabra de Dios, y ayúdanos a ser de expansión en el reino de los cielos predicando esta palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos la próxima semana.